la fecha del nuestro y nos organizamos. Bien, bien. Y 10, damos la voz de largada. ¿Todo bien, Marcelo? Joaco. Hola, hola. ¿Cómo te va, Esteban? Bien. Buen día. Es que es un comentario de esta índole, a ver, que me mandó mi hermana, mi hija, perdón. Profe, ¿le uso el Zoom para un mensaje para un compañero? Sí, por supuesto. Marce, te anoto mi celu y nos ponemos de acuerdo para lo del viernes, ¿querés? Ahí te lo paso por chat. Gracias, profe. Modelo vivo, muerto, bla, bla. La obra de teatro, bla, bla. ¿Alguien la fue a ver? Me la recomendó especialmente mi hija. Bueno. Sofía González. ¿El organito sí lo fueron a ver, Andamio? Tampoco. ¿Te gustó Delfina? Sí, sí, lo tengo que ir a ver. Iba a ir este domingo, pero venía la tormenta, estaba feo para salir de la cama y ir a ver la película de la obra de teatro. Sí, sí, sí. El domingo próximo vamos. Pues, Dios. Se les habrá arruinado la función, qué mala suerte habrán tenido este domingo. Profe, yo fui a ver una de ¿Cuál? Malvinas en el Cervantes. Condolencias, se llama, habla de Malvinas. Ajá. ¿De quién es la En obra? el Teatro Cervantes. Sí. No me acuerdo el nombre del director, pero actúa Alejandra Darín. Ajá. Está muy buena. Mira, en el teatro vi la última vez en la vida, la había visto en los 80. Estéfano, año 2002. El papel de Estéfano lo hacía Luis Brandoni en el Teatro Nacional Cervantes. Sí, Yo vi esa versión en el Cervantes. sí, Sí, esta muy versión no la vi buena. todavía. Sí, 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 sí. Muy linda versión, sí, sí. Bueno, Brandoni es un muy buen actor. Muy buen actor, sí, sí, sí. Y González. Bueno, son ya y 9. Vamos a dar comienzo. A ver. Profe, Sí, decime. Juaco me dice que está en la sala de espera. Ya están, ya sí, están Joaco, Sofía, Francis y Alejandro. Están para entrar todos. 17, a ver. 19. Bueno, los que se vayan sumando. Hola, Joaco. Hola, Sofía. Bueno, vamos a dar comienzo formal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El día 17, hoy es 3, 4, ¿qué día es hoy? 3. 15 días hoy tendremos la primera evaluación. Un parcial escrito. Habrá 2 preguntas, solo 2, porque no va a haber tiempo para 3. Y nos vamos a organizar del siguiente modo las 2 clases que nos quedan. A ver, admitir, Maranca. No vamos a llegar a ver dictadura militar. Yo voy a terminar hoy con el tema del peronismo y vamos a ver si avanzamos algo, porque hacia el final de la cursada, según la cantidad de grupos que tengamos, quiero volver a trabajar una clase sobre eso, sobre este tema, tan álgido y tan caro a la historia argentina, y con tantas continuidades en la actualidad. Hoy nos vamos a dedicar a eso. La próxima clase, la clase del 10, vamos a hacer un repaso de los temas trabajados sobre el modelo agroexportador y los gobiernos peronistas. Todas las preguntas que tengan, las dudas, la plantean la próxima, Catalina Sur, la plantean en la próxima clase. ¿Quién es Catalina Sur? Perdón. Entra con el seudónimo Catalina Sur. Bueno. El tema es después para pasar el presente, todo bien, pero bueno. Eso será la clase. Profesor, buen día. Me vení tarde porque tenía problemas de internet. Ah, no, ahora sí. Fenómeno. Profe, Ya está, entonces ya está. el parcial va a entrar
Solo modelo agroexportador y gobierno peronista. Sí, 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 Esteban. Pero tanto hoy como la última clase, o las últimas 2 clases del cuatrimestre, porque vamos a tener tiempo, vamos a trabajar la dictadura militar. Recién entré, no sé si tomó lista. No, los estoy anotando, después les paso lista. Tatiana, estás, te tengo anotada, Tatiana, no te preocupes. Esos van a ser los temas para el parcial. Que va a consistir en 2 preguntas, las desarrollan en el tiempo de las 2 horas que dura la clase, las suben al Classroom, nos volvemos a encontrar, las suben al Classroom, y bueno, yo las corrijo para, no sé, la clase siguiente. Bueno, estará todo corregido. ¿Se entendió el mecanismo? Es individual, sean lo más personal posible, traten de no apelar al chat GP3. Usted va a subir las preguntas a las 11 de la mañana ahí al Classroom. Exactamente, Nora, claro, y sí. Va a ser sencillo, si fueron siguiendo las clases no van a tener ningún inconveniente, no va a haber ninguna sorpresa, nada que no se haya hablado en clase, que no se haya trabajado en clase, se va a evaluar, se va a tomar, se va a considerar. Perdón, profe, ¿va a ser durante el Zoom o...? Sí, va a ser con la Durante cámara el prendida. Zoom, Ludmila, Ok, exactamente. perfecto. De 11 a 13 del día 17 de mayo del año en curso, tenemos el primer parcial de Historia Argentina. Y para la próxima clase, ya deberían tener al menos 2 o 3 grupos para organizar la grilla de exposición con posterioridad a la clase del día 17, que va a ser la del 24 de mayo. Si digo bien, porque creo que cae miércoles 25, ¿puede ser? A ver si no me equivoqué. A ver. ¿Alguien tiene un calendario más? Sí, el miércoles es 24 y jueves 25, que sería... Claro, está bien. Sí, exactamente. Así es. Entonces, lo que les voy a pedir es que vayan subiendo al Classroom los grupos, porque ya la próxima clase empezamos a armar la grilla, dado que 15 días después van a exponer. Algún ¿Los grupo va a grupos de exponer. cuántas personas van a ser? Y 4 personas, son entre 4 y 5. Por lo menos 4 o 5 grupos tiene que haber. 4 y 5 grupos. Son 4. Profe, una pregunta. Sí, dime. Para el examen del 17, usted pone como tarea y nosotros lo adjuntamos ahí como Word. Claro, suben, sí, claro. Suben Ok. al Classroom. Ok, gracias. ¿Nombre? Bien. Iván. Bueno, damos comienzo a la clase. Les subí hoy el video, la filmación, un documento sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Les voy a subir también el documento del último discurso de Perón, que lo habíamos hablado en la clase anterior, del 31 de agosto, perdón, del año 55. El video que les subí, el video que les subí es del 16 de junio del año 55. Cuando lo vean, van a advertir que efectivamente, tal como les mencioné en la clase anterior, la Fuerza Aérea y la Armada había generado la expectativa de arrojar flores. Es decir, iba a ser una parada militar. Claro, iba a ser una especie de fiesta popular. Una movida, una parada militar en apoyo al gobierno. Bueno, era todo lo contrario. Por eso la gente, 2 tíos míos, por ejemplo, se acercaban a Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo. Es decir, la gente, lejos digamos, de estar alertada sobre lo que iba a suceder, muy por el contrario, estaba confiada y completamente distendida. Bueno, sobre esa población, con ese estado de ánimo, por completo por fuera de lo que estaba por suceder, fueron arrojados a lo largo de 3 raids aéreos, bombas sobre Casa de Gobierno y sobre Plaza de Mayo. Más de 300 muertos.
Y como señalamos, también hubo intensos enfrentamientos entre sectores armados de la Marina y sectores del ejército que defendían a Perón. Por eso hemos señalado que se estuvo al borde de una guerra civil. Si Perón hubiese decidido resistir el intento de golpe, y es impredecible lo que hubiese podido acaecer. Sí, porque por entonces, junio de 1955, el ejército, que ya era un actor político decisivo en la política argentina, acuérdense lo que dijimos que sucedió desde el año 30 en adelante, con el golpe militar de Uriburu, del 6 de septiembre del 30. Después de la crisis del 29, señalamos, los conservadores no podían acceder al gobierno, después de la ley Sáenz Peña, por el voto popular. Ganaban siempre los radicales, porque era un partido popular. Bueno, después de la crisis del 29, el modelo agroexportador entró en crisis, y las clases dominantes, la oligarquía, los conservadores, ¿qué hicieron? Usaron a los militares, usaron a las Fuerzas Armadas como partido político, como actor político de la política interna del país. ¿Se entiende? Entonces, bueno, dieron el primer golpe institucional, y a partir de allí, del 6 de septiembre del 30, los militares empezaron a tener cada vez más voz y voto. De hecho, dieron otro golpe, el 4 de junio del 43, en el que estaba Perón, y de allí surge el peronismo. Es decir, el partido militar era un actor con peso, con decisión, con intervención y con armas. Entonces, todos los conflictos que en la política se dirimen, o se supone que se deben dirimir de otra manera, cuando tercia el partido militar, bueno, las fuerzas militares, ¿cómo definen los conflictos? A través de las armas, porque esa es su profesión. Exactamente. Es decir, las respuestas suelen ser letales. Y fue lo que efectivamente sucedió. La Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo. Hecho inédito en la historia. No se conoce otro caso. No hay. Los únicos casos que se conocen fueron de la Guerra Civil Española, pero tampoco fue la aviación española la que bombardeó, sino que fue la aviación alemana la que bombardeó en Guernica y que motivó el cuadro, inspiró el cuadro de Picasso, Guernica, el hermoso y monumental cuadro de el Guernica de Picasso. Bien, como se imaginarán, imagínense hoy un bombardeo en Plaza de Mayo, el estado de ánimo de la población. El peronismo salió raudo a tomar venganza sobre lo que había sucedido, y quemaron el Jockey Club, que era algo así como el símbolo de la oligarquía, de la gente de la sociedad rural que estaba en la calle Florida, quemaron la biblioteca del Partido Socialista, quemaron la sede del episcopado, que está frente a Plaza de Mayo. Ese edificio es nuevo, el edificio que está al lado de la catedral es nuevo, el antiguo edificio fue quemado, y quemaron varias iglesias de Capital Federal, las incendiaron. Es decir, hubo actos de vandalismo y de mucha violencia por parte del peronismo, que quiso tomarse venganza por lo que había sucedido. Es decir, el estado de ánimo era de una confrontación directa. Como habíamos señalado en la clase pasada, la Iglesia empezó a organizar al antiperonismo, empezó a vincular a unos con otros y a darle un sentido político. La marcha de Corpus Christi en junio de 1955, saben que es Corpus Christi, es un hecho religioso, es como el 24 o 25 de diciembre, que se hace todos los años, se convirtió en una marcha política, en donde conservadores, socialistas, comunistas, hasta comunistas, radicales, marcharon todos en una, digamos, manifestación religiosa, que en realidad era una manifestación política, era un hecho político, en contra del gobierno de Perón. Es decir, la confrontación ya estaba desatada. Por otra parte, Perón había roto lazos con su otrora apoyo político, que había sido la Iglesia, manda un proyecto de ley al Congreso de la Nación para separar Iglesia de Estado. Ustedes saben que en la Argentina todavía no existe tal cosa. El Estado argentino subvenciona el culto católico. ¿Qué significa esto? Si alguno de ustedes fue a una escuela religiosa, católica, bueno, habrán de saber que el sueldo de los docentes, el agua, la luz, el gas, el sueldo de los curas, todo eso, ¿quién lo paga? De las monjas, ¿quién lo paga? ¿De dónde sale? ¿De la cuota que paga el alumnado? No, lo paga el Estado argentino. Todos nosotros lo pagamos. Está subvencionado por el Estado argentino. El Estado sostiene
el culto católico. Bueno, Solo Perón una mandó un pregunta, proyecto... ¿las escuelas, perdón que le pregunte, las escuelas solamente o también le paga a los curas en las iglesias y todo eso? ¿Eso no se hace cargo? Todos los curas, toda la estructura eclesiástica, cura, obispo, cardenal, cobra un sueldo del Estado argentino. Cobran un salario, como si fuese, qué sé yo, un director nacional, o un maestro, o un médico municipal, nacional en este caso, porque lo sostiene no es la municipalidad, sino el Estado nacional. Eso significa que sostiene el culto católico. Y a su vez, subvenciona, ¿qué cosa? Todos los costos operativos, en este caso de las unidades educativas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Que una lateralidad, podrán advertir el crecimiento exponencial que tienen, porque por más que la cuota no sea una cuota de mercado, es todo ganancias, no tienen ninguna pérdida, no tiene ningún costo, todo está subvencionado. Bien, imagínense cómo se puso la Iglesia ante ese hecho. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos del peronismo? Iban desde los conservadores hasta los radicales, pasando por los comunistas, y ahora se sumaba la Iglesia. Cada uno por distintos motivos. Los conservadores, que representaban generalmente los intereses de la patria agroexportadora, es decir, ¿se acuerdan lo que hemos dicho? El Partido Conservador, que venía del roquismo, eran los representantes ¿de quiénes? De los dueños del campo, de los terratenientes, de los agroexportadores, de las empresas extranjeras que invertían en la Argentina, fundamentalmente británicas, es decir, de ese sector del capital. Los radicales, que también provenían de ese sector, aunque subordinados, eran fuertemente antiperonistas, porque además habían quedado marginados, incluso de la vida política. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que durante el peronismo, Ricardo Balbín, el de la calle ahí del Parque Sarmiento, presidente del Partido Radical, fue desaforado. Desaforado quiere decir que se le quitan los fueros. Ustedes saben que diputados, senadores, gobernadores tienen fueros. ¿Qué quiere decir que tiene fueros? Que no es un ciudadano como cualquiera de nosotros, pero no se lo puede violentar por sus ideas. ¿Se entiende? Tiene una protección. Porque de lo contrario nadie podría hablar. Es decir, ustedes a su patrón no le pueden decir cualquier cosa, pero ¿cuál es el riesgo? Que los echen. Bueno, a un diputado no lo pueden echar del Congreso porque piense lo que piense, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. ¿Se entiende? Porque lo protegen sus fueros. Eso es lo que le garantiza, ¿qué cosa? Hablar libremente. Si no, si no tendría problemas de otra índole. Podría recibir presiones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bueno, Ricardo Balbín fue desaforado, es decir, le quitaron los fueros y fue preso. Esas cosas también hacía el peronismo. Entonces, bueno, todo el Partido Radical, y no tenían acceso a los medios públicos de comunicación. Los medios públicos de comunicación estaban en manos del peronismo. Radio, la televisión recién en el año 51, y la prensa. Hablando de la prensa, ustedes saben que existe un diario que se llama La Prensa, que fue el diario más antiguo de la República Argentina, fundado en 1869. 1869, un año antes del diario La Nación. La Nación la fundó Mitre en 1870. Bueno, el diario La Prensa, de la familia Gainza Paz, también oligárquica. Ahí está en la Avenida de Mayo, un edificio hermoso, bellísimo. Ahí funcionaba el diario La Prensa, cerca de Plaza de Mayo, en diagonal al Cabildo. Era absolutamente antirradical, todos los días le hacía una nota en contra de Irigoyen, y absolutamente antiperonista. Era de esta ideología liberal oligárquica. Es decir, odiaba todo lo que tuviese que ver con participación de las masas en la política, ya sean radical o peronista. Lo que hoy se dice un odio al populismo. No. De la política se encargan los que saben de política y poquitísimas personas, es decir, nosotros, los representantes de nuestro sector social, y nadie más. Bueno, el diario La Prensa, muy liberal, al ser antiperonista, se negó en una ocasión de poner fondos a la Fundación Eva Perón. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Eva Perón obraba como actor político con nexo directo sobre las bases populares? ¿Qué dijimos del peronismo? Y la función social del peronismo fue la justicia social. Acuérdense las tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Entendiendo por justicia social un reparto más equitativo de la renta, un reparto más equitativo del Producto Bruto que tiene el país.
¿Se entiende? Del famoso PBI, del Producto Bruto, lo que produce, todo lo que produce un país, ¿cómo se divide? ¿Cómo se reparte esa riqueza? Bueno, se hace un cálculo anual y se hace un estimativo. Bueno, durante el peronismo llegó al casi 50%. 49% del Producto Bruto Interno se repartía entre los asalariados y el resto se lo quedaban los señores capitalistas. ¿Se entiende? Es decir, que la llamada justicia social en muy buena medida se cumplía a través de todas las los derechos que fueron consagrados y avalados por la Constitución del 49, tales como el aguinaldo, las vacaciones pagas, las 8 horas de trabajo, la ley de la silla, la jubilación, la sindicalización y la protección por estar sindicalizado. Bueno, todo eso pasaron a ser derechos tutelados por el Estado. Derechos tutelados por el Estado. Entonces, ¿van siguiendo el razonamiento? ¿Sí? Decíamos que Eva Perón lo que hacía era una acción directa. Es decir, esto se hace mediante convenios colectivos de trabajo, con la intervención del Estado en la economía, con la regulación que hace el Estado entre obreros y patrones, entre el capital y el trabajo, pero Eva lo hacía en forma directa, a través de la Fundación Eva Perón. Iba Sol, iba Delfín, iba Melina y pedía una bicicleta, una máquina de coser, una cama para su... iba y te lo daban, así, lisa y llanamente. Y esos fondos eran fondos públicos y fondos de colaboración de empresas. Bueno, el diario La Prensa se negó a colaborar, se negó a poner dinero en la Fundación Eva Perón. Bueno, Juan Domingo Perón le expropió el diario. Expropió el diario de La Prensa. Se lo sacó a los Jaime Zapaz. Creo que fue en 1954. Listo. Además eran conservadores y antiperonistas furiosos. Le sacó el diario. Esto motivó, entre otras cosas, que empezara a crecer ¿quién? ¿Qué diario? Que había nacido en 1945. Clarín. A Clarín le vino genial, claro, porque por entonces el diario que más vendía era La Prensa. Al quedar interdicto, al habérselo sacado, bueno, empezó a crecer muchísimo el diario Clarín. Y bueno, este era el rol que cumplía Eva Perón. Y habíamos dicho que tanto la figura de Perón como de Eva, ambas figuras, en muy buena medida, interpelaban al pueblo como figuras religiosas. Era una adhesión cuasi mística, no, mística. Yo les puse ahí la filmación de las exequias de Eva Perón. Es algo tan monumental, tan increíble, duró 15 días, habíamos señalado. 15 días. Imagínense, 15 días. Yo creo que ni una obra de teatro, ni una película puede... ¿Cómo 15? Sí, 15 días. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 15. Y los 15 días había gente. Una sucesión permanente, constante. ¿Esto de qué nos está hablando? Y bueno, que evidentemente había una adhesión no solamente de índole racional, que la había, también emocional, profundamente emocional. Esto de la vida por Perón, hay que decir algo así, ¿eh? ¿Por quién dan la vida ustedes? Por nadie, por ustedes mismos. Pues imagínense que empiezan a decir la vida por quien sea, pongan el nombre que ustedes quieran. La vida, el bien más preciado. ¿No es mucho? Es una enormidad. Es decir, se abre una dimensión racional y emocional al interior de cada uno de nosotros que, bueno, viene a alterar por completo la forma de hacer política en Argentina. Porque hasta entonces, sí, había grupos que luchaban y hasta habían dado la vida, sobre todo los anarquistas. Pero acá era de forma cada vez más masiva, y con un peso dentro de las reglas electorales que había planteado la República Burguesa, que le permitía ganar permanentemente. Entonces esto era insostenible. ¿Para quién? Para los conservadores, para los defensores del modelo agroexportador, fundamentalmente. Y recuerden esto, no solamente Argentina siguió siendo un país agroexportador, complejizó su aparato productivo. Empezó a tener, ¿qué cosa? Una clase obrera industrial cada vez más numeraria, cada vez más poderosa, con un alto grado de politización y de sindicalización. Repito, una clase obrera que trabajaba ¿dónde? En las fábricas,
que se fueron construyendo donde alrededor del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba. Eso le dio vida al crecimiento de, no sé si ustedes conocen bien la ciudad de Buenos Aires, pero donde hoy es Walmart, ahí cerca de mi casa, acá en la calle Alvarelos, bueno, estaba la Sudantex, estaba la Grafa, eran todas grandes fábricas, eran todos barrios obreros, decenas de miles de obreros industriales. Bueno, y así en el Gran Buenos Aires, así en el Gran Rosario, es decir, una clase obrera industrial que había tenido, con respecto a la clase media, como señalamos la clase pasada, un desarrollo, un crecimiento, un estándar de vida, un aumento en sus remuneraciones, 5 veces respecto a las que tenía en 1945. Repito, es como si Delfina ganase 100.000 pesos hoy, y dentro de 5 años, a valores constantes, es como si hoy ganase 500.000 pesos. Es decir, es un crecimiento extraordinario. Entonces Delfina se compra un autito, se compra una casa, estudia en andamio, se casa o no se casa, no sé, hace lo que quiere. Viaja, consume, ¿se entiende? Pasa a tener un estatus de ciudadano que no tenía hasta entonces, dado que siempre había vivido en los márgenes o en el subconsumo. No por casualidad Armando Discépolo hizo obras de teatro como Estéfano o El Organito. ¿Qué está presente allí? La profunda miseria, el dolor, la angustia, es decir, la frustración, el fracaso. ¿De quién? Y de toda la masa inmigrante que no pudo hacerse la América, que llegó a la Argentina y del campo se fue a la ciudad y la ciudad vivió como pudo y se degradó para poder comer hoy. Lean los cuentos de Roberto Arlt. ¿Qué están reflejando? Un mito partido. ¿Qué mito? Me hago la América, soy pobre en Europa y vivo muy bien en la Argentina. No, muy pocos viven muy bien. Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, es uno en cuantos. Uno en cuantos. Está bien, eso podía pasar en la Argentina. ¿Qué cosa? Y que el hijo de 10 generaciones de inmigrantes analfabetos, 10 generaciones de inmigrantes analfabetos, llegase a la universidad y se recibiese de médico. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Emocionalmente, en lo que hace al honor social, a la estima social, lo que eso significa. Quizás no podemos cabalmente tomar dimensión, porque por ahí somos hijos de profesionales, la facultad la tenemos al alcance de la mano, pero imagínense si miran para atrás y sus padres apenas saben leer y escribir, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Ya, viven una pensión, y de repente, qué sé yo, Melina va a la facultad y es médica. Pero, ¿qué es magia eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar? Bueno, pero es un caso. Bueno, con el peronismo esto empezó a masificarse. Estamos señalando determinadas alteraciones, profundas modificaciones en las relaciones sociales y en la dimensión social para hablar de justicia social, porque el peronismo siempre se arrogó el hecho de que modificó el cuadro socioeconómico y cultural de la población argentina. Y esto es verdad. Los medios con los que los hizo son discutibles, por supuesto. Las sensibilidades sobre las que trabajó también son discutibles, como todo en la vida. Pero esto es un hecho incuestionable, incontrastable. ¿Qué cosa? Es estadístico. Los derechos que fueron consagrados y, sobre todo, a través de el pleno empleo. Y habíamos señalado que el antiperonismo también tenía un fuerte componente de clase media. ¿Por qué habíamos dicho esto? Un fuerte componente de clase media. Porque la clase media duplicó su salario en los 10 años del peronismo, mientras que la clase obrera industrial quintuplicó. Quintuplicó. Es decir, ¿cómo creen ustedes que opera la sociedad respecto a la percepción que tiene del crecimiento económico y patrimonial de su entorno social? Les reformulo la pregunta. Cuando un pobre gana más dinero que ustedes y los alcanza o está muy cerca de ustedes en el nivel económico-social, muy poca gente, muchísima gente, mejor dicho, no reacciona bien ante este hecho. No le gusta tal cosa. Así como a los ricos no les gustó que la clase media y los pobres fueran a Mar del Plata
y por eso se fueron todos a Mar del Plata. Tampoco a la clase media le gusta que, no por casualidad, el diputado radical Santa Marina dijo, vino el aluvión zoológico. Es decir, los negros llegaron a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no es para los negros del otro lado de General Paz. Eso se lo escuché decir a una persona, año 2021, sí, en la esquina de Triunvirato y Cuyen, sí, Delfino se agarra la cabeza, pero es así. Yo pasaba caminando y unos muchachos, unos chicos que estaban adolescentes, que estaban ahí sentados en las escalinatas de la iglesia, me pidieron algo de dinero. Yo había salido sin nada, les dije que no tenía nada. Y delante mío, un tipo grande, un setentón, les dice, acá no, del otro lado de la General Paz, negros de mierda. Pero me quedé paralizado, no sabía si tirarle con un palazo, me quedé, sí, porque fue de un nivel de violencia, pero además sintetizó un estado de ánimo de sectores argentinos que viene de décadas. Esto es lo que quiero señalar, que no sé, esto de la grieta no se inventó ayer, viene desde la fundación de la patria, y le salió del alma, y fue una síntesis sociológica y política terriblemente siniestra, pero brillante en el sentido de, claro, lo que estaba diciendo es la ciudad de Buenos Aires es una ciudad para clase media de blancos y propietarios. Los negros, los pobres, váyanse de acá. Como dice Mickey Vainilla, vienen a limpiar el baño de nuestra casa y tienen que ir a tomarse el 533 a no sé dónde. Fuera de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y si es así, ¿no? Si es así. Claro. ¿Cómo van a vivir cerca nuestro? ¿O van a ir a la misma escuela que donde vamos nosotros? Loco, vos, y menos que menos a la universidad. Bueno, el peronismo empezó a permitir todo eso. Estoy haciendo un semblante para que se entienda, porque el odio nunca es objetivo, es subjetivo. Ya Sigmund Freud nos habla del narcisismo de las pequeñas diferencias. Nosotros no odiamos al que está muy por encima nuestro, porque es inalcanzable. ¿Alguien odia a Elon Musk? ¿Qué sé yo? Ni sabemos. ¿Alguien odia, claro, a Bill Gates? ¿Qué sé yo? Es una figura... Pero odiamos a la vecina nuestra que consiguió un laburo que gana 700 lucas. ¡La puta que no parió! Claro. A la compañerita nuestra que no resolvía nada y resulta que ahora está actuando no sé dónde y está viajando. Y decís, y vos no das pie... No, eso te mueve mucho más. Muchísimo más. Infinitamente más. Claro. Narcisismo de las pequeñas diferencias, dice Freud, que la política lo sabe manejar muy bien. Los administradores de la política lo saben manejar muy bien. Entonces, bueno, un semblante del estado de ánimo de la época, porque si no, no se termina de comprender. Uno mira esas películas y no entiende qué es lo que está pasando. ¿Cómo 15 días la gente está caminando, haciendo cola para despedir a una mujer? ¿Qué estaban todos locos, todos drogados? ¿Qué sucedía? Bueno, una especie de trabajo de hermenéutica tratamos de hacer para que se comprenda. Y dijimos que había una adhesión cuasi mística. La Santísima Trinidad había sido reemplazado por la figura presidencial. Desde los libros de la escuela primaria, claro, Perón cumple, evita, dignifica. Y Eva era como, un amigo mío, ya fallecido abogado, que le llegó a conocerla, era mayor que yo. Y dice, yo me acuerdo de un acto del 9 de julio, que mi viejo era amigo del jefe de policía, y fuimos a la parada militar. Y yo la tenía ahí a Eva como a ponerle, no sé, a 30 metros. Yo estaba upa de la esposa del comisario. Pero para mí era, cuando apareció ella, era como si un ángel bajara del cielo. Claro, figura. Y sí, llegaba Eva Perón y... cosa que a la iglesia esto mucho no le gustaba para nada. Para nada. Competían por la misma grey. Por la misma grey. Es decir, por el mismo rebaño. Luego de Corpus Christi, se organiza toda la oposición y Perón lanza una feroz invectiva el 31 de agosto del año 55, con un discurso que se los voy a poner en el Classroom, increíblemente violento, cuando dice que todo peronista esté aislado dentro de una organización tiene que responder a una acción violenta con otra más violenta todavía. Exactamente, sí. Y que esto va a ir dirigido no solamente contra los que ejecutan, sino contra los que instigan. Organizan e instigan. Y que todo peronista puede matar a cualquier antiperonista, así, matar. Y que por cada uno de los nuestros que caigan, que por cada peronista que muera van a morir 5 antiperonistas. Y la gente estaba que... ¿Ustedes se imaginan un discurso así hoy en día? ¿Esto lo dijo Perón?
Sí, Matías, lo dijo Perón. Voy a poner el Classroom, discurso del 31 de agosto de 1955. Sí, el famoso 5 por 1 no va a quedar ninguno. Un eslogan que se repetía mucho en los 70. 5 por 1 no va a quedar ninguno. ¿Quién no va a quedar ninguno? El antiperonismo. Entonces ya estaban los campos en pugna. Peronismo, antiperonismo. Y esto arrastró arrastra la política argentina desde entonces hasta la actualidad. Pero que en los años 70 hizo eclosión. Y ahora vamos a hablar del particular. Cae el peronismo y el antiperonismo. También les voy a poner filmaciones del antiperonismo. La algarabía que produjo y cómo llenaba las plazas y cómo llenó la Plaza de Mayo. Por supuesto, se van a dar cuenta claramente que era otro sector social, hasta por la vestimenta, o básicamente por la vestimenta. Era clase media, no era clase obrera. Y el antiperonismo lanza una política de persecución sistemática, permanente, como política de Estado. El 15 de septiembre de 1955, Perón es derrocado definitivamente después del alzamiento de Lonardi en Córdoba, el general Lonardi. Perón no presenta batalla, no hace frente, renuncia ante el ejército, se retira a una cañonera paraguaya, y de allí se va del país, es expulsado del país, va a Venezuela, Panamá, Santo Domingo, y termina en España. Y 15 años vivió en España, en Madrid, en la famosa Puerta de Hierro. Lo recibe el dictador Francisco Franco, país que había recibido un enorme apoyo de la Argentina en 1946-1947, cuando viaja Eva Perón y Argentina le envía barcos con trigo, con maíz, con comida a España. Le estaban pasando horrible. España no había entrado en el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y una anécdota, íbamos en un colectivo en Cádiz hace 5 años, mi mujer, creo que se lo conté, y un señor nos escucha, que no éramos españoles, y de la nada nos dicen, ¿sois argentinos? Sí. Un hombre grande, dice, ¿cómo nos ayudaron ustedes cuando yo era chico? ¿Cómo nos ayudó a ustedes, a nosotros? ¿Cómo nos ayudaron el peronismo? Yo me quedé, sí, claro. Un chico que pasa hambre, una familia que pasa hambre, y que recibe de alguien una ayuda para comer, y no se lo olvida nunca más en su vida, jamás, nunca. Y después de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial, en España se la pasaba horripilante. Bueno, Perón mandó a Eva e hizo donaciones, entregas, en fin. Y después Franco lo recibe a Perón en España. Y decíamos que el antiperonismo lanza una política oficial de cruzada antiperonista. La Revolución Libertadora se propone erradicar el peronismo de la política argentina, exterminarlo, hacerlo desaparecer. Pero esto no se podía realizar por un decreto, que de hecho sacó un decreto. Les voy a poner el nombre de la ley, ahora no lo tengo. ¿Qué decía la ley? Está terminantemente prohibido mencionar la figura de Perón, de Eva Perón, usar las insignias del peronismo, terminantemente prohibido. El que lo usaba podía ir preso. Así. Un diario escribía eso y te intervenía en el diario, Darío, y podías ir en cana. Un periodista en la radio mencionaba a Eva Perón, te cerraban el programa e ibas en cana. Y así sucesivamente. Es decir, una persecución de signo contrario feroz. Y por supuesto se decretó la proscripción de Perón y del partido peronista. Se intervinieron los sindicatos dejaron de estar gobernados por sus afiliados, por sus dirigentes, fueron intervenidos por los militares, que designaron quiénes iban a estar al frente de estos sindicatos. Es decir, se quiso desperonizar violentamente la sociedad argentina, con métodos sumamente violentos. El golpe fue en septiembre del 55. El 15 de septiembre del 55. Lonardi lanza una definición, ni vencedores ni vencidos. Lo que pretendía Lonardi era preservar las conquistas sociales del peronismo. De allí la frase ni vencedores ni vencidos. Pero lo más furioso del antiperonismo, que estaba representado en la Armada y básicamente, y en muchos sectores del ejército, pero fundamentalmente en la Armada, dan un golpe dentro del golpe, lo desplazan a Lonardi y lo ponen al general Pedro Eugenio Aramburu. Y el gobierno pasa a estar integrado por Aramburu y Rojas,
de la Revolución Libertadora, llamado por el peronismo la Revolución Fusiladora, a partir del año 56. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, el antiperonismo no quería contemporizar, no quería sostener las conquistas sociales del peronismo, no quería que las tres banderas se hiciesen política de Estado. Por el contrario, desperonizar quiere decir que lo de la justicia social, lo de la soberanía política, lo de independencia económica, go home, se acabó. Sí, lo que hace la Revolución Libertadora es meter al país en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario había sido creado junto con el Banco Mundial y otros organismos internacionales que existen el día de hoy en los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos en el año 44, cuando los dueños del mundo, es decir, los que ganaban la Segunda Guerra Mundial, estaban definiendo cómo iba a ser el mundo de posguerra, de qué manera se iba a organizar. Bueno, Argentina no entró, porque la independencia económica para Perón, para el peronismo, era tomar distancia ¿de quién? Del capitalismo norteamericano y también del signo político comunista de la Unión Soviética. De allí la tercera posición. ¿Se acuerdan que hemos mencionado? El peronismo tenía como política de Estado la tercera posición, una tercera vía. De allí el apotegma ni yanquis ni marxistas, peronistas. Bien, entonces la Libertadora ingresa al Fondo Monetario Internacional, pide los primeros créditos al Fondo Monetario Internacional. Creo que hoy todos ya estamos bastante desayunados que pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional es más o menos como entregarle la soberanía económica del país ¿a quién? A las potencias centrales. Y fundamentalmente ¿a quién? Al único país que tiene veto en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el único país que tiene veto? Estados Unidos. El Fondo Monetario es una herramienta de la política internacional y de la política exterior norteamericana. De hecho, el crédito de 44.000 millones de dólares que el fondo le dio al gobierno de Macri, por estatuto no se lo podía dar, estaba prohibido. Es como si yo a Darío le quiero dar un crédito de $1 millón. ¿Y con qué me lo va a pagar? Si no está apalancado, no tiene avales para pagar $1 millón. Claro, un banco no te da un crédito si vos no tenés con qué garantizarlo. Bueno, Europa se oponía. Alemania, Inglaterra, Francia, España no querían. ¿Qué hizo Trump? Y habló con el representante norteamericano en el Fondo Monetario y dijo, se lo dan igual. El mundo funciona así. Los poderosos imponen siempre su ley. Un crédito que no se puede pagar. ¿Y qué hace el Fondo Monetario? Te impone un plan económico. Vos decidís cada vez menos cosas. Si yo le doy el crédito a Darío, le digo, bueno, Darío, ahora vas a gastar esto, ahora vas a hacer esto otro, ahora vas a invertir acá, ahora vas a pagar tanto, o tal tasa. No, esa medida no la podés tomar. ¿Se entiende? Es decir, la independencia económica se pierde. ¿Se entiende? Y la soberanía política también. Un país que no decide sobre su proyección económica es un país dependiente o independiente. Tiene un mayor o menor grado de autonomía. Tiene un menor grado de autonomía. Bueno, todo un debate político y filosófico entre el peronismo y el antiperonismo. Perón no quería, se resistía tenazmente a tomar esos créditos. Bueno, el antiperonismo sí lo hizo. Acuérdense que de todos modos, el país, la República Argentina, nuestro país, históricamente dependió y sigue dependiendo del financiamiento externo. Dependió y sigue dependiendo del financiamiento externo en buena medida. Entendiendo por financiamiento externo, ¿qué cosa? Las inversiones de otros países en la República Argentina. El tema es cómo se regulan esas inversiones. Hay países que imponen un estricto control. Por ejemplo, el gobierno del año 11 al año 15 obligaba a reinvertir para que no se fuguen los dólares del país, las ganancias. Si viene en hora, invierte 100 millones de dólares, se lleva 120. Y bueno, pero claro, en cambio, si yo regulo, digo, está bien, vos tenés derecho a llevarte las ganancias, pero durante 2 años tenés que reinvertirlas en Argentina, Nora. Sí, a reinvertirlas en Argentina. ¿Se entiende? Esa es una medida regulatoria. Si no, los países son depredados. ¿Qué quiere decir depredados? Y desde la colonia de 1904 al 92, desde la conquista de América en adelante, ¿qué hacía Europa con las colonias? Hay oro, vengo y saco todo el oro. ¿Y qué dejo? Nada. Claro, hay plata, saco toda la plata. ¿Qué dejo? Nada. ¿Se entiende? Depredados. Invierto y saco todo lo que puedo. Todo. ¿Y qué le dejo al país? Poquito, muy poquito. Le saco mucho más de lo que le dejé.
Por eso hay países ricos y por eso hay países pobres. Por eso hay países del primer mundo y países del tercer mundo. Los países del primer mundo son los países que han desarrollado su aparato productivo. Son los países capitalistas más avanzados. Son los que pueden invertir. Los países del tercer mundo, y bueno, son los que necesitan imperiosamente, ¿qué cosa? Inversiones de los países del primer mundo. De ahí la complejidad del cuadro de situación. Y que de ahí, para que se entienda que todo país que quiere regular y que quiere poner un límite, determinados sectores lo ataquen violentamente. ¿Por qué? Y porque están interesados en que nada de eso suceda. ¿Qué creen ustedes? Las empresas extranjeras que vienen y sacan litio ahora del norte argentino, ¿quieren que el Estado Nacional Argentino regule? No, no quieren que regule. ¿De qué te tildan? Populista, atentan contra el libre mercado, la propiedad privada. No, tiene que regular. Claro, porque el litio que es de ellos o es nuestro. Es nuestro. Tienen derecho a sacarlo, pero Argentina debiera cobrar, como hace Chile, 30% de las ganancias quedan para el Estado chileno, por ejemplo. Eso es una regulación. Claro. Y lo sacan en determinadas condiciones, no como ustedes quieren. Hay ciudades en Salta actualmente que están sin agua, porque para extraer litio hacen falta millones de litros de agua. Y las provincias del norte tienen dificultades con el agua. Lo que pasa es que nosotros los porteños ni nos enteramos de eso. Y eso para la Argentina eso es un beneficio o un perjuicio. Y es para pensarlo. Porque si dentro de 10 años nos quedamos sin litio, sin agua y con tierra devastada, y no sé, y con la mayor cantidad de la ganancia obtenida fugada del país, valorizada en el extranjero, y la República Argentina mucha autonomía no tiene, mucha soberanía no tiene, más bien pasa a ser un país saqueado. ¿Entienden el razonamiento? ¿Sí? ¿No? No la Sí, me no ha quiere extrañar. ¿Eh? No ha cambiado nada. Bueno, no ha cambiado nada. Bueno, no ha cambiado nada. La lucha es perpetua, no sé si no ha cambiado nada. Algunas cosas cambian, pero este es el trasfondo que permite entender la furia, la confrontación, la lucha. No es que se pelean porque no me gusta tu cara. No, son intereses concretos. Lo que está detrás son intereses muy concretos. Esto es lo que quiero señalar, lo que trato de esbozar. Si no, la lucha de clase no se entiende. ¿Por qué bombardean? ¿Por qué matan? ¿Por qué intervienen? ¿Por qué dan golpe de Estado? Bueno, hay intereses económicos y políticos detrás. Siempre. Siempre. El golpe del 30 fue porque ya la oligarquía no podía tolerar que el radicalismo administrara el país. Ya no, porque el modelo agroexportador había entrado en crisis. Con la tierra más barata del mundo, bueno, que cuando Inglaterra dejó de comprarle lo que le compraba a la Argentina. No, entró en crisis. Entonces, bueno, de ahí el golpe de Estado. Si no hubiese habido crisis del 29, no hubiese habido golpe de Estado en el 30. No hubiese sido necesario. ¿Se entiende? Y el antiperonismo lo que se propuso es desandar caminos. Entonces, todas estas conquistas del peronismo, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, empezó a alterarla profundamente. Y esto lo hizo proscribiendo al peronismo, que era el 50% de la población argentina. Es decir, Argentina empezaba a ser un país ingobernable. Y esto es peligrosísimo, porque puede terminar en una tragedia, como efectivamente terminó. ¿Qué quiere decir ingobernable? Imagínense que haya un centro de estudiantes en andamio y a alguien se le ocurre decir, pero los alumnos de historia, de ética y de teatro clásico no entran. ¿Por qué no entran? No entran los de otras materias. Ya está listo, por decreto. Pero Matías quiere participar, Melina también, Clara también. No entran, se acabó, quedan afuera. Y yo voy a decidir qué mitad va a participar y qué mitad no va a participar. Bueno, esto sienta las bases de ¿qué? De una confrontación, de una crisis política irresuelta que en algún momento va a terminar muy mal, si no se institucionaliza. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, ¿por cuánto tiempo podía durar la proscripción al peronismo? ¿Y con qué métodos? Bueno, he ahí un problema, un dilema, que duró 18 años en la República Argentina, que va del año 55 al año 73, y que vamos a sintetizar rápidamente porque es la antesala del golpe militar del 76. Los partidos políticos opositores al peronismo apoyaron el golpe militar. Hasta el Partido Comunista lo apoyó. El Partido Socialista, de hecho, dio muchos funcionarios. Américo Yoldi fue funcionario del gobierno militar. Radicales, ni que hablar.
conservadores por supuesto. Es decir, el único partido que estaba proscrito era el peronismo. Era obviamente el mayoritario, por lejos, por muy lejos. Entonces las elecciones que se dieron en el año 1958, dado que un golpe militar siempre tiene que ser transitorio, rápidamente, más tarde o más temprano, que hay que institucionalizar el país, no puede ser eterno, ese estado de excepción, se hace con la proscripción del peronismo. Recuerden que habíamos señalado que en el año 57 hubo una asamblea constituyente en la que no participa el peronismo y se elimina la Constitución del 49, la Constitución peronista de 1949, que tenía como uno de los hechos más relevantes, que señalamos la clase pasada y lo repito dada su importancia, que el subsuelo de la patria era inalienable. ¿Qué quiere decir esto? El subsuelo de la patria, el litio, el petróleo, el gas, el cobre, todo lo que se encuentra en territorio nacional argentino es del Estado argentino. No se puede enajenar a empresas extranjeras. Y tiene absoluta prioridad el Estado argentino sobre esos bienes. ¿Se entendió? Todo aquel mineral, todo aquel producto que se encuentre en territorio nacional argentino le pertenece a la nación argentina. Después la nación argentina decidirá si hay inversión extranjera, pero no puede venir alguien y decir, con el peronismo no hubiese sucedido lo que pasa en Lago Escondido. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahora? Con el magnate británico Joe Lewis. Bueno, el Lago Escondido es uno de los 7 lagos. Si uno va de San Martín de los Andes, en ese hermoso camino que ahora está pavimentado, hasta la Villa Langostura, bueno, es una de las maravillas de la naturaleza, es una belleza increíble. Y hay 7 lagos, vas pasando por 7 lagos. Uno de ellos se llama Lago Escondido. Lago Escondido. Todo ese territorio lo ha comprado Joe Lewis, es decir, un británico, un extranjero. Y ningún argentino puede llegar, puede tener acceso a través de los caminos públicos al Lago Escondido. Esto está pasando ahora en la República Argentina. De hecho, han intentado hacerlo, y la guardia privada de Lewis los caga a palo con caballos, pero los caga a palo los puede matar, ¿eh? Y ni la gobernadora, ni la justicia, nadie hace absolutamente nada. ¿Por qué? Y por el poder económico enorme que tiene Lewis. Claro. Cuando hay una ley, esa ley la tienen todos los países, que hasta una cantidad de hectáreas determinada un extranjero puede comprar de territorio argentino. Es decir, Delfina es multimillonaria, va y quiere comprar el estado de Texas. ¿Estados Unidos se lo dejaría? Todo el estado de Texas. No, no te van a dejar, Delfina. No, porque eso es Argentina, no te van a dejar. Claro. Vas a poder comprar hasta un cierto punto, hasta una cierta cantidad. Porque el Estado norteamericano lo regula eso. Claro. Va Matías a Francia, es el hombre más rico del mundo, y quiere comprar, qué sé yo, todo Normandía. ¿Te dejaría el Estado francés? No. No te va a dejar. Bueno, acá, ¿cuántas tierras tiene Benetton en la Patagonia? ¿Cuántas tiene Lewis? ¿Cuántas? Y si la Patagonia tiene millones de hectáreas que están en manos de extranjeros, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Y no pueden ingresar los propios argentinos al propio territorio argentino. ¿Se dan cuenta del cuadro de la situación? Los argentinos al Lago Escondido no podemos llegar, pero somos argentinos. ¿Y dónde está el Lago Escondido? ¿En Japón o en Argentina? En Argentina. ¿Y por qué no? Y porque forma parte de la propiedad privada de un extranjero. ¿Cómo? ¿El Estado no regula esto? Bueno, hacen caso omiso. Iba a decir se cagan en eso, pero hacen caso omiso. Violan la ley, no les importa. Imponer la ley es más poderoso. El Estado debilitado no puede regularlo. No tiene poder de policía sobre eso. Entonces, esto viene a cuento de la Constitución del 49, que lo establece. Esto jamás hubiese podido suceder con esa Constitución. Con la Constitución nunca hubiese podido suceder. Se reemplazó la Constitución del 49 por la del 57. La del 57 que retoma la del 53, la de 1853. Pero se incorpora, dado los cambios que se habían producido, y esto lo repito, se incorpora el artículo 14 bis. ¿Se acuerdan del artículo 14 bis? Lo han visto en la primaria, en la secundaria. ¿De qué habla el artículo 14 bis? De los derechos sociales. De los derechos sociales. Es decir, la Constitución consagra determinados derechos sociales que todo ciudadano argentino debe tener. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno. Lo dice la Constitución Nacional. Es decir, ahora está escrito.
y tiene fuerza de ley, que se cumpla o no es otra cuestión, es otro cantar, pero tiene fuerza de ley. ¿Y esto por qué lo hizo la revolución fusiladora, libertadora? Y porque por más que uno quiera tapar el sol con las manos, el sol sale igual, dice la canción, es así. Porque ya esos derechos no podían ser conculcados por un decreto, iba a ser muy difícil. En todo caso llevó décadas esmerilarlos, ¿no? Reducirlos, hostigarlos. Bien, en 1958 hay elecciones. Gana el radical Arturo Frondizi. El radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo y en la Unión Cívica Radical Intransigente. Balbín por un lado, Frondizi por el otro. Y el gobierno de Frondizi lo que va a hacer, se dividió por la Constituyentes. El gobierno de Frondizi, la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Arturo Frondizi, empieza a establecer vínculos con Perón en el extranjero. Lo manda a Rogelio Frigerio, el abuelo que está ahora en el PRO, a negociar con Perón y hace un acuerdo Perón-Frondizi. Hay un acuerdo Perón-Frondizi, en donde Frondizi le promete a Perón la legalización del partido peronista, la entrega de los sindicatos a los trabajadores, y Perón le promete a Frondizi los votos del peronismo, porque el peronismo si no iba a votar en blanco. ¿Y quién gana en 1958? Un radical con los votos peronistas. Es loco este país, pero pasan cosas muy curiosas, pero así fue. Arturo Frondizi, el doctor Arturo Frondizi, llega a la presidencia de la Nación en 1958 con los votos radicales y básicamente peronistas. Porque Perón da la orden, después de los acuerdos, de votar a Frondizi. ¿Se entendió? Bien. Profe, ¿y Frondizi cumple? Cumple parcialmente. Parcialmente. Por eso Perón rompe el vínculo con él. ¿Por qué cumple parcialmente? Porque los militares nunca dejaron del todo el poder. Entregaron el gobierno, pero el gobierno de Frondizi tuvo más de, creo que tuvo 56 o 57 planteos militares. ¿Qué quiere decir planteos militares? Lo llamaban generales de división, el comandante en jefe del ejército, el comandante en jefe de la armada, esto sí, esto no. Bien, es decir, estaba absolutamente condicionado. De todos modos, el gobierno de Arturo Frondizi lanza el segundo proceso de sustitución de importaciones. Frondizi modernizó el país. Frondizi tuvo un proyecto para el país. Argentina definitivamente dejó de ser solamente un país agroexportador. Fue allí cuando vinieron las industrias automotrices, vino la Ford, la General Motors, ya teníamos la Kaiser Carabela, la Renault, la Fiat. Muy pocos países tienen, solamente América Latina hay 3 países que tienen industria automotriz. México, Brasil y Argentina, nada más. Nada más. El resto de los países, todos los autos que se ven en la calle los importan. Bueno, Argentina los fabricaba. Empieza la industria petroquímica, la industria siderúrgica, es decir, le dio un salto de industrialización a través del proceso de sustitución de importaciones, el segundo proceso, el gobierno de Arturo Frondizi, y una vez más, Argentina enfrenta el clásico problema que tiene como país de matriz agroexportadora, que es ¿cuál? Recuerdan que lo hemos dicho en un par de clases, para industrializar, Nora hace el signo pesos y tiene razón. Un país que se industrializa, ¿qué necesita? Moneda dura. ¿Qué es moneda dura? La moneda que impone el país capitalista más grande de la Tierra. En el caso histórico que estamos trabajando, Estados Unidos, que produce los dólares. ¿Por qué? Porque el comercio mundial se hace en dólares. ¿Por qué hay crisis internacional ahora? Una crisis feroz que puede terminar muy mal. Porque hay países que ya están comerciando entre sí en otra moneda. La India y China, China y Rusia, Sudáfrica y China, están comerciando entre ellos en otra moneda, en yuanes, en rublos, y no en dólares. ¿Esto a Estados Unidos le gusta? ¡No! ¿Cómo le va a gustar? Pierde el control monetario del planeta. De ahí la puja Estados Unidos-China en la actualidad. Y ahora Argentina-China también, ¿no, profe? No, se sigue haciendo en dólares, pero han propuesto y han hablado de empezar a comercializar en yuanes. Claro, por eso Estados Unidos, pero otra que va a querer,
Han viajado, en el último año viajó el director de la CIA, la general Laura Richardson del Comando Sur norteamericano, el secretario de Estado. ¿A qué creen que vienen? ¿A tomar café? ¿A mirar una obra de teatro en andamio? No, vienen a apretar a las autoridades, a ponerlas en una morsa, sí, apretarlos. Claro, ni se les ocurra, porque si hacen eso con China y nosotros no le damos el crédito del Fondo Monetario y se va el gobierno a la mierda, ¿eh? Claro, ustedes saben que un crédito se está pagando con otro crédito. Nos tienen de donde ustedes se imaginan. Claro, y si ellos dicen, incumplieron las metas, no te damos el crédito, cae el gobierno y todos nosotros nos las vamos a ver en una situación muy, pero muy comprometida. Así pasó en 2001, así se dominan los países hoy en día. Ya no es como en el Imperio Romano, que se invadían, los prétores romanos. No, hoy en día son transacciones económico-financieras. No hace falta que lleguen los marines, por ahora. No hacen falta, porque también están en el sur, ¿eh? Hay una base china militar china cerca de Vaca Muerta, y la base militar que se va a poner ahora cerca de Vaca Muerta. Yo no sé a ustedes qué les parece, pero tener bases militares de países extranjeros en el territorio argentino, yo no sé cómo les resuena. A mí me resuena horrendo. Pero bueno, hay quien pueda importarle treveline. A mí no. Pero bueno, el mundo funciona así. Entonces, decíamos que el gobierno de Frondizi preguntó Malena si había cumplido. Incumplió. Pero en buena medida incumplió por el fortísimo condicionamiento que tenía de los militares, que no quería que se hiciese ni un ápice de apertura del peronismo. En 1959, un año después del gobierno de Frondizi al poder, se produce otro hecho que para el maestro Hegel sería un acontecimiento histórico universal, como lo fue la Revolución Francesa. Así como se produjo la Revolución Rusa en octubre del 17 y se produjo la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del 29, se produce otro hecho extraordinario que va a tener una influencia decisiva en América Latina y particularmente en la Argentina, que es ¿cuál? El triunfo de la Revolución Cubana, de Fidel Castro y el Che Guevara, de nuestro compatriota Ernesto Guevara Lynch. Desde el año 50... Frondizi Decí, Malena, se reúne con el Che, ¿no? Exactamente. No, que Frondizi se reúne una con el anécdota, Che. sí, se reúne con el Che, efectivamente. Se reúne con el Che. Les voy a contar cómo fue. El 1 de enero de 1959 llegan a La Habana el movimiento 26 de julio, con Fidel y el Che a la cabeza, y Camilo Cienfuegos. El gobierno de Fidel y el Che le proponen a Estados Unidos indemnizarlos por la nacionalización de las empresas. ¿Qué significa indemnizarlo? Bueno, tu empresa te la voy a comprar, Malena. La Texaco. Tomá, te indemnizo. Y queda para el Estado cubano. Vos te negás. ¿Ah, se niegan? Bueno, entonces la vamos a expropiar. Y eso fue lo que hicieron. Expropiaron las empresas. Imagínense los norteamericanos cómo se pusieron. Y a poco andar, no solamente hicieron esto, sino que se declararon un país marxista-leninista. Es decir, cuando se vieron imposibilitados de tener acceso a los bienes y servicios que compraban permanentemente en Estados Unidos, se tuvieron que apoyar en la Unión Soviética. Por lo tanto, se definen como un país socialista de ideología marxista-leninista, a 300 kilómetros de Estados Unidos. Esto fue un shock, una conmoción brutal, porque acuérdense que el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado dividido en un mundo bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo y comunismo. Y estábamos en plena Guerra Fría. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado qué significaba la Guerra Fría? ¿Qué era la Guerra Fría? El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no podía darse en forma directa porque ya estábamos en la era nuclear. Es decir, una guerra abierta entre ambos países hubiese sido una conflagración imposible de controlar, sobre todo si se usaban o se usan las armas nucleares. Entonces, la guerra se daba en el resto del mundo, por la puja de influencias entre unos y otros. ¿Se entiende? Es decir, Estados Unidos defendía determinados gobiernos y determinadas políticas en determinados países, y la Unión Soviética otros. Y además había partidos comunistas en todos los países occidentales, entre ellos el argentino.
Para que se entienda un poco de la Guerra Fría, cuando viene la televisión en Argentina, la televisión privada, en el año 1960, 2 años antes de que yo naciese, todos los programas, todos los programas tenían censura. El primer censor de Canal 11 fue un jesuita. Pero no censura porque se veía un culo, una tela, no solamente, sino por la ideología, lo que se hablaba y lo que no se hablaba, lo que se decía y lo que no se decía. Había un control estricto y permanente. El premio Nobel argentino César Milstein, cuando viajaba a un país de la órbita socialista, por eso se fue de la Argentina, dijo él, no lo aguantaba más. Llegaba e iba a orden político que lo requisaban de punta a punta, con quién había estado, qué había hecho, con quién había hablado. Premio Nobel, no importa. Carlos Chaplin se tuvo que ir de Estados Unidos, porque ya no soportaba la persecución que el FBI hacía sobre él, lo consideraban un comunista, y se fue a vivir a Suiza, se fue. Es más, no sé si no le sacaron la ciudadanía norteamericana. Hay una película, no puedo acordarme el nombre, donde trabajan Robert De Niro seguro, que ilustra muy bien la Guerra Fría. Y termina la película y pone el nombre de directores, guionistas, actores, que no trabajaron nunca más. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado la palabra, no trabajaron nunca más de actores, actrices, directores, y se entiende, ¿no? Tuvieron que dedicarse a otra cosa. El senador Joe McCarthy, de ahí la palabra macartismo, en 1951 crea el Comité de Actividades Antinorteamericanas. ¿Qué hacía este Comité de Actividades Norteamericanas? Te llamaba, Iván, Joaco, están citados para el 5 de mayo. Bueno, vos ibas. Y ellos te hacían toda una serie de preguntas. Lo que trataban de investigar era un hecho policial. Era qué filiación, cercanía o simpatía tenías que ver vos con el comunismo. Tenías vos con el comunismo. Y si vos llegabas a decir algo inconveniente, o ellos te ponían el mote de Joaco es comunista, Candela es comunista, vos no laburabas más. Y eso se hizo también en Hollywood. Esta película data de eso. Y llamaban a los actores, actrices, guionistas, directores. Y a su vez había actores alcahuetes de los servicios. Entre ellos Ronald Reagan, que después fue presidente de los Estados Unidos. Era un actor de segunda que terminaba la clase de historia y hacía un informe. Che, Malena me parece que es peronista. Iván hizo 2 o 3 comentarios, es medio marxista. Marcelo, creo que... ¿Se entiende? Un clásico trabajo de inteligencia. Eso hacía Ronald Reagan. Bueno, vos ibas a comparecer, no te torturaban, no te mataban, eso no sucedió. Pero vos, si ellos te metían el mote de comunista, por haber estado vinculado con un director, Arthur Miller tuvo problemas, el autor de La muerte de un viajante, que fue después marido de Marilyn Monroe. No laburabas nunca más. En Hollywood no andás, ponete una panchería, un restaurante, manejar un taxi, fíjate qué es lo que vas a hacer en tu vida, porque vos actor, actriz no vas a hacer nunca más. En Hollywood no laburás más. Jodido, ¿eh? Es decir, la persecución estaba a la orden del día. Bueno, y se daba en todos los países del mundo. Y en este país, no solamente gente de izquierda, sino también los peronistas, que no podían acceder a nada, absolutamente a nada. Entonces, con la Revolución Cubana, todo esto se exacerbó, se incrementó. La intensidad de la confrontación, lejos de mermar, se intensificó. Porque a partir de 1959, Estados Unidos temía que otro país socialista apareciese ¿dónde? En su patio trasero. ¿Cuál es su patio trasero según la doctrina Monroe? La calle donde yo vivo, acá en Monroe, en Villa Urquiza. América para los norteamericanos, para los americanos, y dice América para los norteamericanos. Es decir, todo lo que hay en América, no en Estados Unidos, todo lo que hay en América es de ellos. No entra otra potencia, es nuestro. Es el destino manifiesto, y ellos van a tener acceso directo y como sea. ¿Podían permitir un país socialista dentro de la Guerra Fría? No, de ninguna manera. En 1961 intentaron un desembarco con mercenarios de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, para derrocar al gobierno de Fidel Castro y de Che Guevara. En Playa Girón, que hay una canción de Silvio Rodríguez, en Playa Girón. ¿Cómo les fue? Les fue muy mal. En 72 horas fue desbaratada la invasión a Playa Girón. Y después de la invasión a Playa Girón, los soviéticos instalan misiles
de largo alcance en la isla cubana apuntando a Estados Unidos. Ustedes se imaginan cuando el gobierno de Kennedy descubre que había misiles soviéticos en la isla de Cuba. Es como si hubiese misiles intercontinentales en Uruguay, en Punta del Este, apuntando a la Argentina. Más cerca todavía. Estados Unidos, que era la primera potencia mundial, esto no lo podía soportar. No. Y se estuvo a punto de invadir Cuba, o de bombardear Cuba. Hubiese sido una masacre, imagínense ustedes. Le dio 72 horas a los soviéticos para que retiren los misiles. Los soviéticos se negaron, negociaron arduamente, fue lo que se dio en llamar la crisis de los misiles, en octubre del año 62, y finalmente la Unión Soviética retira esos misiles, y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba, a no invadir la isla de Cuba. Esto hace posible que Estados Unidos lance un plan de contrainsurgencia en toda América Latina. ¿Qué significa un plan de contrainsurgencia? En Cuba, ¿qué había habido? Una insurgencia. Es decir, un grupo de profesionales acaudillaron a los campesinos y se alzaron contra la dictadura de Batista, contra un gobierno militar. Es decir, llevaron adelante un acto de insurgencia. Bien. Y lo derrocaron e instalaron un país socialista. Entonces, Estados Unidos se propone para toda América Latina utilizar a las Fuerzas Armadas de cada país, las Fuerzas Armadas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Perú, ¿para qué? Para instruirlas como fuerzas contrainsurgentes. Ustedes saben que toda Fuerza Armada tiene una doctrina. ¿Para qué están? ¿Para qué se gasta plata en eso? ¿Para qué se crea una Fuerza Armada? Tiene una doctrina, tiene una razón de ser. Durante muchos años, la doctrina de las Fuerzas Armadas argentinas era A contra B más C, contra Chile y contra Brasil, sobre todo contra Brasil. Se prepararon la ley de defensa que dice, las Fuerzas Armadas están para defender el territorio nacional. Bien, ¿contra qué enemigo? Y tienen una hipótesis. ¿Contra Japón? No. ¿Contra Malasia? No. Básicamente el enemigo puede ser Brasil o Chile. Bueno, así fue durante décadas, ya no lo es más. Estados Unidos lo que hizo, y los sectores dominantes de cada uno de estos países, nuestra oligarquía, fue convertir a las Fuerzas Armadas en una fuerza contrainsurgente. Lo repito para que quede claro, convertir a las Fuerzas Armadas en una fuerza contrainsurgente. Es decir, que ya el acento no iba a estar puesto en la defensa del territorio nacional. Es decir, luchar contra Brasil, contra Chile, contra una potencia extranjera, contra un país extranjero, sino que ahora se iba delineando una ideología diferente. Ahora iba a haber un enemigo interno. Enemigo interno. ¿Se entiende la idea? Ahora el enemigo no iba a ser alemanes contra franceses, argentinos contra brasileños. El enemigo para los argentinos iban a ser los mismos argentinos. El enemigo para los chilenos iban a ser los mismos chilenos. El enemigo para los brasileños iban a ser los mismos brasileños. El enemigo para los uruguayos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y las clases dominantes de estos países temían una insurgencia de las clases subordinadas, como había pasado en Cuba. Y en Argentina, particularmente, porque la mitad de la población estaba proscripta, no tenía acceso ¿a qué cosa? Al poder del Estado, no tenía derechos políticos, le habían sustraído los derechos políticos. Así que imagínense el clima de histeria que había. Y esta doctrina de la contrainsurgencia comenzó aquí en 1957, con la Revolución Libertadora, con los asesores franceses, que fueron quienes la desarrollaron en Argelia, en Indochina y en Argelia. Es decir, cuando el mundo entra en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se da todo un proceso de descolonización. ¿Qué quiere decir descolonización? Que las viejas potencias europeas, el mundo cambia para siempre, sobre todo Inglaterra y Francia, empiezan a perder sus colonias. Por eso Inglaterra pasa a ser una potencia de segunda. Empiezan a descolonizarse, nacen países nuevos. En África está lleno de países nuevos. Eran protectorados británicos, ahora son países autónomos. Chad, Zaire, Mozambique, Chad, Marruecos. Eran todos países que dependían de la metrópoli, de España, de Italia, fundamentalmente de Inglaterra.
Y Francia tenía colonias en Indochina, en Vietnam, y tenía colonias también en Argelia. Bueno, se independizaron. La independencia no fue con buenos modos, porque las viejas potencias europeas se negaban a perder esas colonias. Se negaban. Les recomiendo una película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argelia, donde explica muy bien lo que es la teoría de la contrainsurgencia. Quisieron aplicarla en Indochina y fracasaron los franceses. Luego la aplicaron en Argelia y ahí fue muy eficaz. ¿En qué consistía la teoría de la contrainsurgencia? Ahora, si el enemigo no es un país extranjero, los barcos, los aviones, las bombas, los cañones, la infantería, no es lo más importante. Ahora el enemigo es interno. Y la lucha se libra en la cabeza de cada uno de nosotros. El campo de batalla es la mente de cada uno de nosotros. Yo tengo que saber cómo piensa Candela, Valentina, Joaco, Marcelo, Iván. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? Si son marxistas, si son socialistas, si son comunistas. Y para eso, ¿qué hago? Pongo infiltrados, alcahuetes, servicios por todos lados. ¿Se entiende? Joaco parece amigo de Iván. Candela parece amiga de Marcelo. En realidad me está pasando información a mí, Candela, sobre cómo piensa Marcelo. Sí. ¿Se entiende? O viceversa. Claro, así funcionaba. Entonces, la contrainsurgencia hace de la información un arma fundamental. Por eso la inteligencia y la contrainteligencia de cada uno de estas Fuerzas Armadas pasa a tener un rol preponderante. Preponderante. Me contaba mi hermano, me dice, pero ¿vos te acordás, Gustavo, cuando salíamos de la escuela secundaria? Yo fui a 2 escuelas, acá a la Escuela Reconquista, en Villa Urquiza, entre Triunvirato y Rivera, y a la que está a la vuelta de Radio Mitre, en Ecuador y Paraguay, la escuela alemana de Manuel Belgrano. Ahí fui hasta el 5º año. Y cuando salíamos, después del golpe, años 76, 77, yo tenía 14 años, 15 años, había un tipo de traje, es como si ustedes salen de andamio, y hay un señor de traje parado, que no hace nada, los está mirando a ustedes. Miraba a cada uno de los alumnos, los observaba, simplemente eso. ¿Qué estaba haciendo? Intimidándonos. Nos recordaba, los estamos mirando, los estamos observando. ¿Ustedes se imaginan salir de andamio y un tipo parado de traje? Que en realidad es un canuto, y ustedes saben que es un canuto, o no, no sé, son chicos, en este caso éramos adolescentes. Mi hermano sabía, yo sabía, nos estaban mirando. Es decir, nos estaban recordando que también nos estaban vigilando, afuera y dentro de la escuela. ¿Se entiende cuando hablo de información? Los preceptores, muchos de ellos, también estaban vinculados a los servicios, después del golpe militar. Entonces circulaba la información. ¿Qué piensa la familia de Candela? No solamente Candela. ¿A qué se dedica el padre, la madre? Frances, ¿qué hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Qué leen? ¿Qué miran? ¿Qué películas van a ver? Ustedes dicen, no, pero es muy paranoico. Sí, se vivía la Guerra Fría en un mundo absolutamente paranoico, increíblemente paranoico. Incluso la industria cultural lo ponía de manifiesto. Cuando yo era chico había una serie que se llamaba El Fugitivo, que si entran ahora la van a poder encontrar en YouTube. El Fugitivo estaba bastante bien hecha. ¿De qué trataba El Fugitivo? Era de un nivel de paranoia alucinante. Era un arquitecto norteamericano que había visto naves espaciales que llegaban a la Tierra. Era el único que lo había visto. Y los integrantes de estas naves espaciales tenían la virtud que podían mimetizarse entre nosotros. Decían, podían ser como Malena, como Iván, como yo. Eran Los Invasores la serie. Los Invasores, no El Ah, Fugitivo. está. Tenés razón, Darío, Los Invasores. Mirá, sí, Los Tenía el Invasores. dedito así. Pero el único que podía, claro, el único que podía develar quién era realmente un ser humano y quién era un extraterrestre era este arquitecto. Y él era el que podía desentrañar lo que, digamos, la esencia de cada una de las personas que lo rodeaba. Era impresionante, porque de lo que hablaba la serie era de lo que hacía un agente de inteligencia. Claro, era lo que hacía un agente de inteligencia. Es decir, yo te saco el perfil de Joaco. Joaco es subversivo, potencial subversivo, aliado de los subversivos, colaborador de los subversivos. ¿Y cómo saqué todo esto? Por la información de Joaco. Yo sé qué obras de teatro ve, qué libros lee,
con qué clase de gente se vincula. Claro, decir, no, pero es una locura. No, no es una locura. Es decir, lo que hoy hace el algoritmo, bueno, antes lo hacían personas de carne y hueso en forma concreta. Sacaban perfiles, armaban fichas, todos teníamos un prontuario, todos, sin excepción, todos. Y esto permeaba en todos los rincones de la sociedad. No por casualidad, mi viejo nos decía, después del golpe, no vayan con esos pantalones, no vayan con esa ropa. Córtense en pelo, teníamos el pelo largo mi hermano y yo. Una fronda y un zul gigante. No lleven esos libros, no, con esos discos no vayan. ¿De dónde salía todo esto? Que ya estaba absolutamente adiestrado y educado, no solamente porque había laburado en el diario La Razón y en el Congreso de la Nación, sino porque sabía de lo que era, digamos, la inteligencia aplicada a la vida de todos los días, a la vida cotidiana, donde vos tenías que tantear muy bien con quién te sentabas, con quién hablabas y de qué hablabas con el que estabas hablando. Semejante nivel de paranoia. Pero siendo un adolescente, sí, siendo un adolescente también. Entonces, vuelvo al contexto político. Estados Unidos se había propuesto que las Fuerzas Armadas funjan, obren, trabajen como guardianes del orden dentro de cada uno de los países. Y la doctrina que incorporaron estas Fuerzas Armadas, la nuestra, en primer lugar, fue la de la contrainsurgencia. Y estoy dando todos estos ejemplos para que se comprenda que la información era un arma decisiva. La información. De allí la censura permanente, en libros, en películas, en obras de teatro, mucho antes del golpe, la censura. Por esta idea del enemigo interno. El enemigo interno. Ahora el enemigo está al lado nuestro. Ya no viene con un uniforme y lo tenemos enfrente. Entonces lo distinguimos. Francia está de rojo, yo estoy de azul, y ya cada uno sabe en qué bando está. No, 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 no. Ahora el enemigo puede ser Ludmila. ¿Por qué? Y porque yo sé cómo piensa y con quién está aliada. Semejante nivel de paranoia. O es Esteban, puede serlo, sí, ¿por qué no? Sí, 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 yo lo vi reunido con dos tipos que me parecían que eran del Partido Comunista. Tocaba la batería uno de ellos, sí. Toda la guitarra. Malas compañías, como dice la canción de Serrat. Mi santa madre me lo decía, cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. No, 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 cuidado. Piensa feo, piensa feo. Esteban piensa feo. Había que tener cuidado. ¿Con qué se hablaba? ¿Con quién se hablaba y de qué se hablaba? Es muy loco, pero es la película Los Invasores, es la serie Los Invasores. Ese era el clima de época que se instaló a partir de 1959 en toda América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina en particular, como consecuencia de la Revolución Cubana. Porque a su vez, muchos sectores juveniles, sobre todo en Argentina, muchos sectores juveniles advirtieron que esa era una posibilidad cierta. ¿Cuál? La de acceder al poder mediante la violencia política. Muchos jóvenes que tenían conculcados sus derechos políticos lo vieron como una posibilidad real. Pasó a ser un ejemplo vivo. Y ahora volvemos al gobierno de Frondizi. En 1961 echan a Cuba de la OEA, Organización de Estados Americanos, después de Playa Girón. Se reúnen en Punta del Este. Por supuesto, la tensión era increíble. Y es en ese contexto en donde Frondizi manda un avión con un delegado de la Armada, un edecán de la Armada, que le dice: usted va a ir a Don Torcuato, va a recibir, va con un funcionario radical, por supuesto, va a bajar de un avión privado, va a bajar una persona, usted no tiene contacto con nadie, no habla con nadie, ¿me entendió? El mismo presidente de la Nación le dijo. Usted lo sube al auto y me lo trae a la Quinta de Olivos. Le repito, usted lo sube al auto, no habla absolutamente con nadie, nadie quiere decir con sus jefes, ¿no? Y me lo trae. Esta es la orden para Esteban. De la puerta de andamio me lo trae para mi casa. Punto. El oficial de la Armada, cuenta el funcionario radical, cuando ve que del avión baja Ernesto Guevara Lynch, se le cayeron los guantes de la mano. Se quedó helado. No lo podía creer. Se quedó congelado el tipo. No pudo reaccionar. Y rápidamente tuvo que cumplir la orden. ¿Qué orden? Lo metió en el auto, se lo llevó a entrevistarse con Frondizi.
Y ahí estuvieron reunidos Frondizi con el Che Guevara, en donde mutuamente se pidieron cosas, se solicitaron cosas, favores políticos. Esa misma noche se enteró la Armada, porque el oficial de la Armada fue y contó, imagínense que si ese secreto el tipo se lo guarda, él pasa a ser comunista, pasa a ser enemigo de la patria y lo echan de la Armada, claro. Si Esteban, después de eso, se fue al comando de la Armada y dijo, ¿saben a quién vi hoy? A Che Guevara, que estaba con Frondizi. Pasó todo el dato. ¿Qué le dijo Frondizi al funcionario radical? Le recomiendo que la próxima semana no duerma en su casa. Es como yo le digo a Esteban, vos sos oficial de la Armada, sos funcionario radical, vos estabas con el tipo de la Armada. El tipo te vio que vos estabas con el Che. Esta semana no duermas en tu casa. Tratá de andar a los saltos de aquí para allá. Les narro este ejemplo para que se den cuenta del nivel de paranoia y de peligro político que se vivía. El propio presidente de la Nación le tenía que decir a un funcionario suyo que por ese acto que acabo de describir se escondiese durante una semana. ¿Por qué? Y qué sé yo. Un día Esteban cruza la calle Corrientes y Paraná para ir a Andamio y pasa una moto muy rápido y lo atropelló. ¿Y quién fue? Y alguien que mandó la Armada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Esteban está con ellos, es enemigo nuestro. ¿Qué carajo hacía Esteban con el Che Guevara? Claro, exactamente, así. El tipo tuvo que estar escondido una semana, esto lo cuenta el propio funcionario radical, por temor a que lo persiguiesen o sufriese alguna represalia. Y era con un gobierno electo, no era con una dictadura militar, era con el gobierno de Frondizi. Esto para semblantear el clima de época. Entonces, se empezaba a prefigurar la idea del enemigo interno, por un lado, y por el otro, la idea de la insurrección como posibilidad de acceso al poder, que se veía potenciada por la cerrazón política que el partido militar le imponía a la sociedad argentina. En 1962 hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y gana Andrés Framini, por un partido que tenía otro nombre, pero era peronista. Era peronista. Es decir, cada vez que había elecciones libres iba a ganar el peronismo, no había forma, no podía ganar otra fuerza. ¿Qué hizo la dictadura? Anuló las elecciones. Framini iba para presentarse como gobernador a La Plata. No pudo entrar. No, señor, usted no entra. ¿Por qué? Se anularon las elecciones. Es decir, los militares lo obligaron a Frondizi a anular las elecciones. Así que imagínense, por un lado, el Estado se ponía cada vez más policíaco, delineando la teoría de la contrainsurgencia. Y por el otro, había sectores sociales que decían, che, hace 7 años que nosotros estamos, nos fusilaron en José León Suárez en 1956, echaron a Perón, bombardearon la Plaza de Mayo, mataron a más de 300 personas, nos encarcelan, intervienen la CGT, meten preso a nuestros dirigentes. Y después de la Revolución Cubana, algunos empezaron a pensar que era viable, era posible y era necesaria, ¿qué cosa? La acción armada. Una vía armada para acceder al poder. Porque no iba a suceder esto de otra forma que no fuese política, porque la política no daba ninguna respuesta. ¿Se entiende? El sistema político era férreo en la imposibilidad de que la mitad de la población argentina se manifestara políticamente. No te daban chance. No. Y si ganan las elecciones, no vas a acceder al gobierno. Entonces había atentados, había resistencia, y sobre todo porque los sucesivos gobiernos, el de Frondizi lo hizo, y también los gobiernos militares, empezaron a desregular la economía que había regulado el peronismo. Empezaban a vender empresas del Estado, por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, y esto generaba unas revueltas obreras feroces, una resistencia y una lucha cada vez más intensa. Entonces, después de este encuentro del Che con Frondizi, los militares derrocan a Frondizi. Ya no lo soportaron más, lo mandan preso a la isla Martín García, y llega al gobierno el presidente del Senado, José María Guido, que está escaso un año, entre el 62 y el 63, y llama elecciones. Nuevamente elecciones con proscripción. Solamente se podían presentar los partidos no peronistas. Y es en este caso donde gana Arturo Illia, con el 24% de los votos.
que fue un gobierno auténticamente democrático, tema en debate, porque ser democrático con el 50% de la población que no puede votar lo que quiere votar, pero bueno, digamos que permitió realmente, le dio un impulso a la cultura muy grande, a la educación. El 25% del PBI del gobierno de Ilia se destinaba a la educación. Repito, el 25% del Producto Bruto Interno se destinaba a la educación. Es decir, era del presupuesto nacional, perdón, no del PBI, del presupuesto nacional se destinaba a la educación. Fue el más alto de la historia del país. Y la Universidad de Buenos Aires tenía un prestigio en toda América Latina, un enorme prestigio. No por casualidad venían a estudiar de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, a la República Argentina. A su vez, el gobierno de Ilia anula los contratos petroleros que firmó Frondizi y saca una ley de medicamentos que privilegia a los laboratorios nacionales, es decir, le pone límite a ¿qué cosa? Al capital monopólico internacional, que empezaba a tener cada vez más peso en la Argentina. Es decir, empiezan a haber otros actores sociales con el segundo proceso de industrialización de importaciones. Ya no gobierna, ya no tiene poder solamente el agro y los terratenientes, no. Sectores vinculados al capital extranjero empiezan a tener un poder económico, por lo tanto un poder político cada vez más fuerte. El hecho de que haya puesto una limitación en la ley de medicamentos, obró para que el gobierno de Ilia tuviese los días contados. Y de hecho lo derrocaron en 1966, el 30 de junio. Y se produjo el 28 de junio, uno de los hechos, un mes después, más trágicos de la cultura argentina. Asume el gobierno Juan Carlos Onganía, un militar, que se propone gobernar por 20 años el país. Es decir, no tenía plazos, tenía objetivos en el campo económico, en el campo político y en el campo social. Es decir, hubiésemos tenido dictadura por 20, 30 años. Es en ese contexto en donde los grupos que pensaban que se podía llegar por la vía armada se intensifican. Se intensifican. Jóvenes como ustedes, estudiantes, universitarios, y el gobierno de Onganía lo que hace es eliminar a los partidos políticos. Ya ni siquiera podía haber partidos políticos, radical, peronista, comunista. Se acabaron los partidos políticos, es decir, aplica una dictadura dura, férrea. Hay un hecho decisivo que se produce en Córdoba, el 29 de mayo de 1969. Ah, perdón, omití decirles esto, ¿cuál fue el golpe a la cultura argentina? La intervención a la universidad, el 28 de julio del año 66. El gobierno de la dictadura Onganía rompe la autonomía universitaria. Por la ley del año 18, la reforma universitaria, la universidad es autónoma. El Ministerio de Educación no puede intervenir. Los planes de estudio, las carreras, la vida universitaria, se la dicta la propia universidad. Para eso tiene autonomía. Y tiene un gobierno tripartito, entre graduados, docentes y alumnos, que eligen las autoridades. ¿Se entiende? Bueno, la autonomía universitaria es vulnerada, entra la policía a Ciencias Exactas, están las filmaciones, a palazo va, a palazo viene, la intervinieron, echaron estudiantes, los metieron en cana a muchos profesores. El 70% de la plantilla de docentes de Ciencias Exactas se queda fuera de la universidad. El 70%. Que era, vuelvo a repetir, la mejor universidad de América Latina, la Universidad Nacional de Buenos Aires. La mejor universidad de América Latina. Era un orgullo argentino. El gobierno militar de Onganía le dio un golpe feroz. Se hacían investigaciones en electrónica que estaban a la altura de la que se hacían en Estados Unidos, en computación, estaban a la misma altura. Yo les hice un comentario al pasar. En 1970 la empresa Cifra Electrónica Argentina, yo me acuerdo de la pibe Cifra, eran calculadoras, estaba a la altura de Samsung. Hoy conocen Cifra, ¿saben lo que es Cifra? No existe más. Todos sabemos lo que es Samsung, ¿verdad? Es un coloso mundial. Bueno, estaban a la altura las mismas empresas. Y era todo el producto de investigación en Argentina, que se hacía en las universidades. Fue un golpe feroz. Un golpe feroz. Profe, y dentro del esa marco fue- de la... Perdón, Malena, ¿decías?
No, sí, que esa fue la noche de los bastones largos, ¿no? Exactamente, la noche de los bastones largos, el 28 de julio de 1966, donde se vulnera la autonomía universitaria. Se apresan estudiantes, se expulsan docentes a palazo limpio, ¿eh? No, señorita Sofía, tenga bien retirarse de aquí. No, no, entraban a andamio y te daban unos palazos en el lomo que te partían al medio. Sí, 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 es decir, la fuerza policial con violencia. Así fue. Es decir, empleaban la violencia que consideraban debía aplicarse porque era un centro de marxistas, comunistas y que yo qué sé cuánto. Es decir, piénsenlo en el contexto ideológico que hemos descrito. Comunismo, anticomunismo. Estados Unidos, la Unión Soviética. Guerra Fría. Porque si no describimos estos hechos no se entiende qué corno es la Guerra Fría, que hay gente que se abriga porque tiene frío. No, no, tiene que ver con esto. Claro. Es decir, con que la lucha se daba en las radios, en las editoriales, en las universidades, en los clubes de fútbol, en las escuelas, en todos lados, en el plano cultural, porque los teóricos de la Guerra Fría consideraban que la batalla se libraba en la cabeza de las personas. Creo que al pasar les hice un comentario, no sé si fue ustedes o los chicos de ética, hay un programa que vi no hace mucho, no me acuerdo en qué canal de cable, de Héctor Escola, que hacía un relevamiento del cine norteamericano de los 40, 50 y 60, y hacía una mención sumamente interesante. Decía lo siguiente, en plena Guerra Fría, viene a cuento, aquellas películas que tenían un presupuesto muy alto, qué sé yo, Titanic, gastamos 100 millones de dólares, había un enorme control, no solamente de los accionistas que ponían la guita por el retorno, sino ideológico, un enorme control. Los guiones esos los repasaban 500 veces para que no hubiese ningún inconveniente en términos políticos e ideológicos. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Nadie podía decir, ay, pero qué bien se vive en la Unión Soviética cuando fui a pasear allá. ¿Qué? ¿Cómo no? Ese guión no va, ese texto no lo tenés, claro, te censuramos la película. Qué bella Cuba, me llevaron a pasear. ¿Cómo? No, vos lo que tenés que decir es que se comen los chicos crudos, ese tipo de cosas tenés que decir. Claro, es decir, es un bien cultural que tiene un contenido ideológico. Y las películas de bajo presupuesto, dice, resultaban sumamente interesantes algunas de ellas, porque podíamos plantear temas, al relajarse la censura, porque no es lo mismo una inversión por una película que van a ver 10 millones de personas que por una película que van a ver, qué sé yo, 10.000 personas o 20.000 personas. Y mostraban fragmentos de determinadas películas con situaciones interesantísimas desde el punto de vista político, moral, ético, humano, interesantísimas. Películas norteamericanas que pasaban así, digamos, sin pena ni gloria porque no gozaban del peso del aparato, porque tenían bajo presupuesto. Es decir, uno puede decir, qué paradójico, ¿no? Una película que tiene menos guita y te puedes expresar mucho más, y mejor, más libremente, que en una película donde hay mucha más guita, porque donde hay más guita, por el rol que cumple en el plano de la Guerra Fría como producto cultural, una película que van a ver millones de personas, no, tiene un control feroz. Así, un control feroz. Bueno, misceláneas de esa época. Lo planteó el amigo Héctor Escola. Entonces, en este contexto, como bien dijo Malena, Onganía lanza la noche de los bastones largos. Hay un periodo oscurantista feroz. ¿Qué quiere decir oscurantista? El integrismo católico empieza a tener un peso enorme. Tengan en cuenta que en esa década del 60 se dieron cambios muy profundos a escala global. En 1962 se produce el Concilio Vaticano II, en el año que yo nací. ¿Qué quiere decir el Concilio Vaticano II? Es una asamblea que hace la Iglesia y empieza a cambiar su doctrina. Empieza a cambiar su forma de pensar. Es como abrir puertas y ventanas. Es decir, la Iglesia no puede seguir como hasta ahora. El mundo cambió en los últimos 200 años. No puede seguir como en el año 1400. Tiene que modificar muchos puntos de vista. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, se da toda una corriente teológica que terminó definiéndose como la teología de la liberación. Teología de la liberación. Y este mundo bipolar cala también en la Iglesia. Entonces empieza a haber una Iglesia preconciliar de antes del concilio, antes de 1962, y una Iglesia que empieza a modificar sus posturas, que habla de la opción por los pobres, y empezó a haber en Argentina curas obreros, curas que se convirtieron en obreros y que fueron a laburar la fábrica, y que cambiaron por completo su perspectiva de vida, curas que se casaron,
Entonces, curas que decían que no, la teología tenía que estar vinculada a los pobres y a la opción por los pobres y a las políticas que iban a mejorar la vida de los pobres. Que ese era el rol que debían cumplir. En 1968 en Medellín y en Puebla, en Colombia, hay un encuentro de religiosos de toda América Latina y emiten los documentos de Puebla y de Medellín, que sientan las bases de la teoría de la teología de la liberación. Imagínense el Vaticano como veía todo esto, con pésimos ojos. Consideraba que el marxismo estaba entrando en la iglesia, que el comunismo estaba permeando en la iglesia, y esto no lo podía tolerar. Por eso el gobierno de Onganía ponía funcionarios del Opus Dei. ¿Saben lo que es el Opus Dei? La prelatura del Opus Dei. Bueno, es una organización de la ultraderecha católica. Los dueños de la Universidad Austral, ¿conocen la Universidad Austral? Tienen un campus ahí en Pilar. Bueno, es gente absolutamente conservadora, por no decir ultra reaccionaria. Ultra reaccionaria. El Opus Dei ha puesto mucha gente en educación, sobre todo en educación. Tienen hoy mucha gente en educación, que llevan adelante su tarea de censora, y bueno, no se olviden que hay permanentemente un debate político e ideológico feroz en la educación, desde un plan de estudio hasta los contenidos de cada una de las materias. No por casualidad, historia la han querido meter mano permanentemente. De hecho, la dictadura sociología la cerró durante 2 años, no hubo carrera de sociología. Y sí, era considerada peligrosísima. Y así sucesivamente con muchas carreras, donde el contenido, bueno, del contenido va a depender el perfil ideológico y profesional de la o el profesional, del el profesional. Bueno, entonces todos estos sectores, en el marco de la Guerra Fría, tenían una acción de intervención decisiva. Y es en el gobierno de Onganía, luego de todos estos episodios que hemos narrado, que en 1969 en Córdoba se produce el 29 de mayo el famoso y el llamado Cordobazo. ¿Qué fue el Cordobazo? Que los obreros mejores pagos de la industria automotriz, los mejores pagos no de la Argentina, los mejores pagos de América Latina, los más calificados y los mejores pagos, se alzan, se levantan contra el gobernador de Córdoba y contra el gobierno de Onganía. Y se suman al levantamiento obrero los estudiantes. Se produce una confluencia de obreros y estudiantes de la Universidad de Córdoba, que llegaron a tomar la ciudad de Córdoba. La policía no dio abasto. Están las filmaciones que las vamos a subir. No dio abasto, no podía controlar. Tuvo que intervenir el tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba para controlar la situación. Hubo muertos, hubo centenares de presos, fueron presos dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles. Agustín Tosco, uno de ellos, el principal dirigente de Luz y Fuerza de la CGT de Córdoba, fue preso. Pero sentó las bases de un alzamiento popular formidable el Cordobazo, formidable, increíble. A partir de allí, todo cambió en la República Argentina, porque el gobierno de Onganía empezó a tener las horas contadas. Ya el partido militar no era una garantía para las clases dominantes, ni siquiera un partido militar, ni siquiera una dictadura. Ahí empezaron a pensar algunos de ellos, che, esto así puede terminar horrible, ¿eh? Y si lo traemos a Perón de nuevo, empezaron a pensar en esos términos, algunos sectores militares. ¿Y si lo traemos a Perón de vuelta? Porque a partir del Cordobazo surgieron ya grupos insurreccionales cada vez más definidos. Surge el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, como un desprendimiento de sectores trotskistas. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, con su brazo armado, el ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que lo dirigía Mario Roberto Santucho. Y el 29 de mayo, un año después, de 1970, 29 de mayo de 1970, un grupo de jóvenes, muchos de ellos egresados del Nacional Buenos Aires, y que eran militantes católicos del grupo de derecha Tacuara, crean una nueva organización, denominada Montoneros, y que se adscriben al peronismo. ¿Y qué actos llevan a cabo? Ese día 29 de mayo secuestran a Pedro Eugenio Aramburu, quien fuera presidente de la Nación. Lo hicieron cerca de Andamio, en Montevideo y Santa Fe. Ahí vivía Aramburu. Se vistieron de militares, uno de ellos había estudiado en el colegio, en el liceo militar, es decir, manejaba los códigos. Lo fueron a buscar. La mujer los hizo entrar,
le sirvió un café, dijo, el general se está bañando. Lo esperaron a que se bañase, lo bajaron, lo metieron en el auto y se lo llevaron a Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y en Timote lo tuvieron escondido en un sótano durante 3 o 4 días y le hicieron un juicio revolucionario. Un juicio, lo enjuiciaron. Y el juicio estableció que por haber asesinado obreros, por haberse alzado contra el pueblo, por haber fusilado militantes populares, a él le iba a pasar exactamente lo mismo, que lo habían condenado a muerte. ¿Sí? Y jóvenes de la edad de ustedes lo matan al general Pedro Eugenio Aramburu. Le pegan 3 tiros y lo matan. El 29 de mayo de 1970. Yo me acuerdo de ese hecho, fue tan conmocionante. Bueno, eso dio vida a la organización Montoneros. Montoneros. Y entre los años 70 y 73, las organizaciones armadas tuvieron un auge extraordinario. Decenas de miles de jóvenes se sumaron, tanto a Montoneros como a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, como a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, como al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, se sumaron a grupos insurgentes porque entendieron que era la única vía posible para derrocar a la dictadura, para que la dictadura abriese un cauce político. Y es en este contexto en donde se empieza a negociar el regreso de Juan Domingo Perón al país. Por supuesto, Perón, desde el exilio, estimulaba todas estas movidas. De hecho, a los montoneros los llamaba las formaciones especiales, la gloriosa juventud, la juventud maravillosa. Estimulaba los golpes porque le convenía, obviamente. ¿Qué cosa les convenía? Que erosionen el gobierno de Onganía, después al de Livingston y al de Lanusse. Claro, que los debilite. Y se dieron hechos muy extraordinarios. Llegaron a asesinar a el jefe del segundo cuerpo de ejército, general Sánchez, en Rosario. Secuestraron al presidente de la Fiat en 1972, Oberdan Salustro. Hoy en día, si entran al hospital italiano, van a ver un busto de un señor que se llamó Oberdan Salustro. Fue presidente de la Fiat. Bueno, fue secuestrado por el ERP y la policía los encontró y en el tiroteo murieron todos. Murieron los del ERP, murió Oberdan Salustro. Bien. Entonces, era un auge de lucha de clases de una intensidad que hacía décadas, desde el siglo XIX, que no se vivía en la Argentina. Y es en ese contexto de la contrainsurgencia, que ya era doctrina de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, de los grupos juveniles y muchos grupos también de sectores obreros que se sumaban a esta movida y que empezaban a tener otra política. Porque, ¿se acuerdan que dijimos que el peronismo tradicional, qué decía? Perón evita la patria peronista. Bueno, los montoneros empezaban a cantar Perón evita la patria socialista. No la patria peronista, la patria socialista. Empezaban a tener influencias del castrismo, del guevarismo, del maoísmo. Es decir, empezaban a radicalizarse hacia la izquierda. Y esto tampoco lo quería Juan Domingo Perón. No, tampoco. Pero en ese momento los necesitaba, porque la derecha peronista, los sectores sindicales peronistas, no tenían mucho interés en que Perón volviese al país. De hecho, el principal dirigente sindical, el más poderoso, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor, ya había organizado el peronismo sin Perón. No quería para nada que Perón regresase, porque quien negociaba con los militares era él. ¿Qué le pasó a Bandor en 1969? Le ponen una bomba ahí en Caseros, donde estaba la sede de la UOM, y lo matan. Matar a Bandor era un hombre muy poderoso. Era como Díez Moyano hoy, muy poderoso, pero muy poderoso. Entonces, quedaba claro que se estaba nuevamente en una situación de preguerra civil en la República Argentina. En una situación de una inestabilidad política, de una violencia política que hacía tiempo no se vivía, porque ahora los grupos juveniles estaban armados, y estaban dispuestos a llevar a cabo sus cometidos. Muerte de Bandor, muerte de Aramburu, muerte de general Sánchez. Y para cerrar, muchos de ellos fueron apresados, fueron tomados prisioneros, dirigentes del ERP y montoneros. Fueron a la cárcel de Trelew,
en Trelew, Chubut, se fugaron en agosto del año 72. La primera camada se pudo fugar. Una segunda camada se quiso fugar, llegó al aeropuerto, y por un error en la comunicación, llegaron tarde. Bueno, se las hago corta. Llegó la Armada y la policía. Está la base del Almirante Sar cerca. ¿Qué hizo la Armada? En lugar de llevarlos a la cárcel, se los llevó a la base militar Almirante Sar. 10 días después, los sacan de las celdas y los acribillan a los 19. Los fusilan. 3 de ellos se salvaron. René Aydar, Ana María Berger, y no me acuerdo del tercero, se salvaron. Incluso se salvaron del tiro de gracia. A Ana María Berger le pegan el tiro acá, le pegan la mandíbula y le atraviesa toda la boca, pero no muere. Sí, una cosa dantesca, pero así fue. Por supuesto, la Armada a los implicados en la masacre los sacó del país. A Capitán Bravo y al Teniente Sosa los saca del país. Es el día de hoy que viven en Estados Unidos, nunca más volvieron a Argentina, porque donde los hubiesen encontrado los hubiesen matado, obviamente, ¿no? Eso fue lo que se dio en llamar la masacre de Trelew. La masacre de Trelew. Yo me acuerdo que era pibe y veía en televisión la propaganda oficial. El contraalmirante Hermes Quijada, que decía, se quisieron escapar y hubo que matarlos. Era un morocho el almirante Hermes, en blanco y negro lo veíamos. Bueno, a los 15 días, el ERP, un chico de 22 años, mata al almirante Hermes Quijada. Y el custodio de él mata a este pibe, le pega un tiro en la espalda cuando se escapaba en la moto, 22 años tenía, Víctor Fernández Palmeiro. Ese era el clima de época, de una violencia cada vez más álgida y que llegaba a la muerte del oponente, no a escuchar. Yo lo escucho a Alejandro, Alejandro me escucha a mí, debatimos, discutimos, nos puteamos, vemos cómo... No, él me va a pegar un tiro a mí y yo le voy a pegar un tiro a él. A ese nivel se había llegado. Por eso los propios militares deciden, traigámoslo a Perón, porque esto escala cada vez más, porque si fuesen grupos pequeños los podemos controlar, pero se están sumando decenas de miles de jóvenes, de clase media además, decenas de miles de jóvenes. Ese es el clima de época previo al advenimiento de Perón y a los 2 años previos a el terrorismo de Estado, que terminó con todo esto de la forma más horrenda que uno se puede imaginar. Y que todavía hoy siguen las secuelas y van a seguir existiendo. Bueno, chicos, la próxima clase hacemos un repaso de modelo exportador, gobiernos peronistas. Y en 15 días tenemos el examen, tal como lo dije. Por favor, la próxima ya tengan al menos 2 grupos. Al menos 2 grupos. Así planificamos. ¿Cómo, Yara? Ya mandé mi grupo Bueno, en el muy bien. Classroom. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y vayan sumando sucesivamente, que así empezamos a armar la grilla la próxima semana. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles próximo. Que les vaya Hasta bien. luego, profe. Suerte. Gracias. Gracias. Profe, gracias.